El ministerio Conéctate a Jesús tiene el agrado de presentar la guía de estudio de la escuela sabática para nuevos creyentes. Tercer trimestre. El poder de la palabra de Dios. Oremos. Gracias, Señor, le damos por permitirnos en esta hora el estudio de su palabra. Oramos, buen Dios, para que sea usted y solo usted el que conduzca esta reunión. Oramos con la confianza, Padre Santo, que recibiremos la lección que usted tiene para nosotros en esta ocasión. Por Jesús. Amén. Así llegamos, mis queridos hermanos, a la lección que nos ocupa esta semana. Lección número 5. El sábado. 3 preguntas a resolver. Primera, ¿cuál es el origen del sábado como día de reposo? Segunda, ¿por qué el domingo es el día de adoración más popular en el cristianismo? Tercera, ¿qué hay de cierto en la afirmación de que Jesús o los apóstoles cambiaron el día de reposo? Versículos para memorizar. Éxodo 20, 8 al 11. Mi texto favorito desde el primer día que me hice adventista del séptimo día. Acordarte del sábado. Claro que yo no me lo sé con esta versión actualizada. En mi Biblia dice del día séptimo. Para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. El concepto clave de esta semana, por supuesto, que es el sábado. El cuarto mandamiento de la ley de Dios ordena la observancia del sábado como día de reposo. El sábado fue instituido en el Edén y fue el día de descanso guardado por Cristo y sus discípulos. Creo que ya con solamente el concepto clave de esta semana dimos respuesta a la tercera de las 3 preguntas. Sin embargo, vamos a detallarlo un poquito más. Son pocos los cristianos que guardan el sábado como día de reposo. Aunque el cuarto mandamiento declara: el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios, gente que dice creer en la palabra de Dios han sugerido que cada cristiano debería seleccionar su propio día de reposo y guardarlo. No obstante, existe una diferencia entre escoger tu propio día de descanso y observar el día de descanso que Dios apartó para sus hijos. Tú no puedes escoger el día, porque definitivamente no es tu día. Así como no escogiste el día en que naciste, tampoco puedes escoger el día en que debes descansar para encontrarte con tu Dios. Él tiene un día, Él tiene horas designadas para la cita contigo y conmigo. El testimonio de esta semana: Jesús aquí y ahora. El título: una ruta tortuosa.
A fin de mejorar su conocimiento del inglés, Dmitri se trasladó a Moscú. Estando allí, compró 3 libros en inglés de la autora adventista Ellen G. White. Unos 2 meses después de llegar a Moscú, a Dmitri y su esposa, la embajada de los Estados Unidos le concedió una visa para viajar a ese país para estudiar en un seminario metodista en Estados Unidos. Él continuó leyendo los libros de Elena G. de White. Al año de su llegada a Washington, la capital de los Estados Unidos, los Dmitri comenzaron a asistir a una de las principales iglesias adventistas de aquella ciudad, pues se habían convencido de la vigencia del 4º mandamiento del Decálogo, que ordena la observancia del sábado, aunque todavía continuaban asistiendo a una iglesia metodista los domingos. 4 meses después de graduarse y luego de muchas oraciones, Dmitri recibió una invitación para trabajar como pastor en una pequeña iglesia metodista en Minnesota. A los 2 meses de estar en aquella iglesia, inició una serie de estudios bíblicos. Entre los estudios que impartió había uno sobre lo que la Biblia realmente enseña sobre el día de reposo. Después de unos 5 meses de reuniones, el supervisor del distrito llamó a Dmitri a su oficina. No pienso despedirlo todavía, pero por favor, no siga enseñando doctrinas extrañas, le dijo. Gloria a Dios, pensó Dmitri. Todavía tengo unas pocas semanas más para completar la serie de los estudios. Al concluir la última reunión, Dmitri le dijo a los reunidos: creo que la iglesia adventista del 7º día es la iglesia verdadera. Tengo la convicción de que en ella se encuentra mi futuro. Luego de aquella declaración, y como era de esperar, el supervisor lo despidió. En el momento de darnos este testimonio, Dmitri se encontraba estudiando en el Seminario Teológico Adventista de la Universidad Andrews en Berrien Springs, Michigan. Gloria a Dios. Siendo pastor de la iglesia metodista, conoció la verdad del sábado, y lo último que hizo antes de ser despedido fue enseñar la verdad del sábado a su congregación. Queda en ellos, como queda también en usted, escoger a quién va a obedecer, si a Dios o a los hombres. Todavía está a tiempo para tomar su decisión. En nuestro segmento Entendiendo la Biblia, tenemos hoy nueva vida, y justamente vamos a seguir con este mismo tema en cuanto a lo que debe saber un nuevo creyente con respecto a la ley de Dios. El título es Una cita con Dios. Es curioso
que nosotros nos preparamos cuando nos vamos a encontrar con alguna persona importante. Sin embargo, cuando nos vamos a encontrar con Dios, mi pregunta es, ¿por qué no hacemos lo mismo? Versículo de memoria. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová de los que los santifico. Ezequiel 20:12. Encuentros. Nada es comparable con el encuentro con la persona amada. Y si esa persona es Dios, el gozo del alma no tiene límite. Dios, que lo sabe todo, a fin de proveer al hombre de un gozo creciente e infinito, apartó desde la creación un día de la semana para encontrarse con él. Tal día es el sábado, el séptimo de la semana. Esta fue una decisión arbitraria de Dios, es decir, Él no consultó a ninguna de sus criaturas para decidirlo. Fue un acto de su soberana voluntad y por ello incuestionable. Desde esa primera semana de la vida del hombre, el sábado se constituyó en una muestra del acercamiento divino y un recordativo del hombre de su origen glorioso, las manos de Dios. En esta semana estudiaremos a la luz de la Biblia el origen de la permanencia de esta doctrina. También descubriremos cómo podemos hacer de este día una verdadera fiesta de amor y santidad, de renovación de ánimos y de servicio desinteresado. Los títulos para esta semana, para este segmento son: el origen del sábado y su significado, Jesús, la Virgen María y el sábado en la era cristiana, el sábado aquí y en la eternidad. Y cerraremos con el repaso. El origen del sábado y su significado. ¿Dónde y cuándo surgió la observancia del sábado? Génesis 2, 1 al 3. La palabra de Dios se lee y dice lo siguiente: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Fue en el Edén mismo donde Dios instituyó el sábado como día de reposo. Allí, al concluir la creación, junto con la institución matrimonial, surgió esta doctrina. ¿Qué tienen en común el hombre y el sábado? La misma cita, Génesis 2,
1 al 3. La creación del hombre y la doctrina del sábado tienen el mismo autor, Dios, y el mismo origen, la semana de la creación. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que todo era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Dios coronó su obra de creación con una celebración, una fiesta en la cual Él y sus criaturas, Adán y Eva, nos representaban porque contenían la semilla humana. Entraron en un proceso de conocimiento e identificación que debía extenderse por la eternidad. Esa es la fiesta sabática. Al hacerlo, Dios reposó, bendijo y santificó ese lapso de 24 horas. Entonces lo apartó para un uso sagrado. Cada segundo del sábado es santo porque Dios lo llena con su presencia. El sábado no llega a ser santo porque lo guardamos, como indica Abraham Heschel. Aunque los hombres abandonen el sábado, su santidad permanece. Esto está en el libro de Sabbath, El Sábado, Nueva York, Harper and Row, 1951, página 82. Así llegamos a la primera parte de esta lección, el origen del sábado. Los científicos intentan conocer cómo se formó el universo y han presentado a través de los años diversas teorías. Sin embargo, mis queridos amigos, la Biblia declara con sencillez cuál fue el origen de todo. Génesis 1 y 2 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Los días de la creación siguen un ordenado patrón. Lee Génesis 1, 3 al 31 con calma en tu residencia para descubrir dicho patrón. Observa el poder creador de la palabra de Dios. ¿Cómo fueron creadas todas las cosas? ¿Cómo evaluó Dios su creación? El primer capítulo de Génesis concluye una vez que terminan los 6 días de la semana de la creación. El segundo capítulo comienza con una descripción de lo que sucedió el séptimo día. Primero, veamos cómo termina el primer capítulo de Génesis. Dice lo siguiente:
Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué hizo Dios el séptimo día para que ese día fuera especial? El sábado fue instituido en el Edén y, por lo tanto, ha existido desde la misma fundación del mundo. Amigo, responde la siguiente pregunta. ¿Por qué creó Dios el día de reposo si el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa? Isaías 40, 28. En la nueva versión Dios habla hoy, nos dice: el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa. Adán tampoco estaba cansado, pues acababa de salir de las manos de Dios. Por lo tanto, la creación del sábado no estaba asociada exclusivamente al descanso físico. El primer día completo de la vida de Adán, el sábado, le fue dado para que estuviera en comunión con Dios. El sábado no solo nos recuerda que somos hechura suya, según nos dice Pablo en Efesios 2:10, sino que nuestro Creador ha de ocupar el primer lugar en nuestra vida, según nos invita Mateo 6:33. Lo primero que hizo el hombre fue disfrutar de la santidad divina durante el día de reposo. ¿Qué mandamiento se halla en el corazón de la ley de Dios? Para encontrar la respuesta, vayamos a uno de los dos libros que contienen los mandamientos de la ley de Dios completos. Éxodo 20, versículos 8 al 11. Nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El compendio de la ley divina es amar a Dios y amar al prójimo, según lo presentó el propio Jesús y está registrado en Mateo 22, 37 al 40. Veamos qué dice.
Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu Dios como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mucha gente es honesta y honrada y no ama a Dios. También puede que no adore imágenes y sin embargo no ame a su vecino. Sin embargo, querido amigo, el sábado es el único mandamiento que une las dos partes de la ley. Guardar correctamente el sábado implica amar a Dios y respetar sus órdenes. Así aparece registrado en Levítico 19:3. Vean. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová, vuestro Dios. En Deuteronomio 5:12 nos dice: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Y veamos también Isaías 56, 1 y 2, que dice: recompensa de los que guardan el pacto de Dios. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Pero también amar a nuestro prójimo, al permitirle disfrutar del descanso sabático. Miremos una vez más Éxodo 20, 8 al 11, y veamos con cuidado la delicadeza que tiene el texto para referirse a nuestro prójimo en cuanto a guardar el cuarto mandamiento. Éxodo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día.
Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo. Además, te quiero invitar a que cerremos esta sección de estudio leyendo Deuteronomio 5, 12 al 15. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste extranjero en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Así llegamos al final de esta primera parte de la lección para nuevos creyentes, de escuela sabática para nuevos creyentes. Y vamos a pasar ahora al segmento entendiendo la palabra de Dios. Entendiendo la palabra de Dios, para este segmento tenemos la guía de estudio de la Biblia para la escuela sabática, edición para amigos de la iglesia. Estamos en la lección número 9, que es la que coincide con la lección número 5, hablándonos del 4º mandamiento. Y para hoy tenemos lo siguiente. Jesús, la Virgen María y el sábado. ¿Qué día guardaba Jesús como sagrado? Lucas 4:16 nos dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Cada 7º día, sábado, Jesús acostumbraba acudir a la sinagoga, hoy conocida como iglesia, para participar de la lectura de los libros sagrados y adorar a Dios. Si Jesús estuviera hoy en la tierra, ¿qué día guardaría? Miremos cómo lo expresa Hebreos 13, 8 y 2 de Pedro 3, 8. Veamos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ese fue Hebreos 13:8. Miremos ahora 2 de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Queridos hermanos y amigos que me escuchan, tristemente, los hombres por nuestra imperfección
estamos en constante cambio y tendemos a pensar que la revelación y los planes divinos también cambian. Qué triste. Nosotros debemos saber cuán equivocados estamos. La Biblia no es de inspiración humana, es una revelación divina, es la palabra de Dios hecha audible. Así como Dios vive, un eterno presente, queridos hermanos, sus planes salvíficos y su palabra también son inalterables. La moral, la verdad, la santidad, ¿qué les digo? La pureza, el amor y cualquier otro principio son eternos, para siempre. Quizás esa frase te moleste, porque estamos acostumbrados a hacer las cosas por un tiempo. Inclusive cuando nos casamos por un tiempo. Pero para Dios no es así. Tan eterno es Dios como su palabra. Lo mismo ocurre con la doctrina del sábado, cuyo principio sustentador es la santidad. ¿Qué día guardaron la Virgen María que tantos adoran y los apóstoles? Miremos Lucas 23, 56 y Hechos 17, 2, a ver qué nos dicen. En ocasión del entierro de Jesús, María y las otras mujeres fueron con intención de preparar el cuerpo para su cristiana sepultura. Sin embargo, el versículo 56 de de Lucas 23 nos dice: y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Así que vemos que la Virgen María descansó el día de reposo, o sea, el sábado. Miremos ahora Hechos 17, 2. A ver qué nos dice esta interesante cita. La misma dice así: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Viernes Santo, Jesús ha muerto. Su madre y las otras mujeres van a embalsamar su cuerpo. Al ver que el sol está por ocultarse y que con ello comenzará el sábado, según Levítico 23, 32, posponen esa obra para el primer día de la semana y reposan el sábado conforme al mandamiento.
En tierras de gentiles, San Pablo y los apóstoles se reúnen los sábados en las sinagogas o en algún sitio apropiado para comulgar con Dios. Tengo una última pregunta para ti. ¿Estoy dispuesto a reunirme con Dios en su santo día? ¿Será que estás dispuesto a reunirte con Dios en su santo día? La respuesta no me la des a mí. Espero verte el próximo sábado. Importancia del sábado. ¿Qué razones presenta la Biblia para que guardemos el sábado? Éxodo 31, 12. El día de reposo como señal. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. 16 y 17. Los mismos dicen: Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el 7º día cesó y reposó. Una señal es un indicador, representa o apunta a algo mayor que ella misma. En este texto, el énfasis está en la relación entre Dios y su pueblo, expresada en términos de lo que Él era para ellos. Es una señal de que adoramos al Dios verdadero. El mismo mandamiento dice: No tendrás dioses ajenos delante de ti. Éxodo 23. Sin que nos demos cuenta, otros dioses pueden colocarse por encima de Dios. Muy a menudo hacemos ídolos del dinero, del prestigio, del poder y hasta del placer. Según Éxodo 20:11, ¿qué recordamos al guardar el sábado? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué razón tenemos para guardar el sábado? Lee Deuteronomios 5, 12 al 15. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra.
Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Así como el Israel literal fue liberado de la esclavitud de Egipto, el pueblo de Dios hoy ha sido liberado de la esclavitud del pecado. Miremos Romanos 6, 16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. De esta manera, el sábado llega a ser para el cristiano no solo un monumento recordativo de la creación, sino también de la nueva creación de la imagen de Dios en su propio corazón y en su propia mente. Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 986. En el folleto de Escuela Sabática para Nuevos Creyentes existe la cápsula de la historia de la Iglesia Adventista. Te vamos a recomendar, por favor, que obtengas el folleto para enriquecer tus conocimientos con esta información adicional a la lección. Hoy día corresponde conocer a Jaime White, nacido en 1821 y pasó al descanso en el Señor en 1881. Fue uno de los cofundadores de la Iglesia Adventista. Su padre era uno de los descendientes de los peregrinos que emigraron a Norteamérica a bordo del Mayflower en 1620. Cuando tenía 15 años, entregó su vida al Señor y desde entonces se consagró por completo al servicio de Dios como pastor, evangelista, editor y administrador. El pastor White se casó en 1846 con Helen G. Harmon, mejor conocida como Helena G. de White, después de su matrimonio. Y ese mismo año, tras haber estudiado el libro de Joseph Reid, Perpetual Signs, el sábado, una señal perpetua, decidió guardar el sábado como día de reposo. En 1849
inspirado por su esposa, comenzó a publicar la primera revista de nuestra iglesia, The First and True, la verdad presente. Luego del segmento Cápsulas de la historia de la Iglesia Adventista y de conocer a el pastor Jaime White y las extraordinaria participación o aporte de él en el establecimiento, reconocimiento y establecimiento de la Iglesia Adventista en sus primeros días o en sus primeros años, llegamos a Jesús y el sábado. Dos de los primeros milagros de Jesús se realizaron en sábado. Y necesitamos entender por qué estos dos milagros fueron realizados en sábado, conociendo Jesús que les iba a ocasionar problemas, porque conocía lo estricto y exigentes que eran sus adversarios con respecto a la forma y al modo en que aplicaban la ley. Recordemos, Jesús es el autor de dicha ley. El primero de estos milagros se encuentra registrado en Lucas 4, 31 al 37. Veamos. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz: diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él, y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. El segundo milagro realizado en sábado por Jesús fue la curación de la suegra de Pedro, registrada en los siguientes versículos del mismo capítulo. Escuchemos. Jesús sana a la suegra de Pedro. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón,
La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose, ella al instante les servía. Los resultados de estos dos milagros, hechos en las horas sagradas del Santo Sábado, aportaron la nota tónica del ministerio de Cristo y de su ideal para el día de reposo. Un día de liberación y de servicio. Según los evangelios, ¿cómo guardaba Jesús el sábado? Miremos los versículos anteriores a estas dos experiencias. Versículo 16 y luego pasemos al capítulo 13 y miremos el versículo 10. Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. En el capítulo 13 de Lucas, versículo 10, encontramos: Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Al sanar a un hombre un sábado en el estanque de Betesda, Jesús justificó su acción, afirmando que tenía algo en común con su Padre. ¿Cómo reaccionaron los dirigentes judíos? Miremos Juan 5, 1 al 18. El paralítico de Betesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía del cielo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda.
instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. A propósito de este incidente, Elena G. de White nos dice: la ley prohíbe el trabajo secular en el día de reposo del Señor. Debe cesar el trabajo con el cual nos ganamos la vida. Ninguna labor que tenga por fin el placer mundanal o el provecho es lícita en ese día. Pero como Dios abandonó su trabajo de creación y descansó el sábado y lo bendijo, el hombre ha de dejar las ocupaciones de su vida diaria y consagrar esas horas sagradas al descanso sano, al culto y a las obras santas. La obra que hacía Cristo al sanar a los enfermos estaba en perfecta armonía con la ley. Honraba el sábado. El deseado de todas las gentes, capítulo 21, página 183. Así llegamos a nuestra cuarta parte de la lección de esta semana: los apóstoles y el sábado. Gracias, Señor, por dirigirnos en esta hora hasta aquí, y que esta parte de la lección pueda ser bien comprendida por todos nosotros. Por Jesús. Amén. No hay
ni la más mínima duda de que, según los evangelios, Jesús observó el séptimo día, sábado, como día santo de reposo, como lo hemos estudiado el día de ayer y como hemos recién repasado. En la actualidad, quienes guardan el domingo, por lo general, afirman que el sábado es una festividad judía y que ellos adoran en el primer día de la semana con el fin de conmemorar la resurrección de Jesús. La pregunta es, ¿acaso tiene esa idea algún fundamento bíblico? Existe un solo versículo a lo largo de toda la Biblia que justifique adorar en el primer día de la semana. Cuando estaba prediciendo la destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el año 70 después de Cristo, ¿qué comentario hizo Jesús respecto al sábado? Antes de ver la respuesta que está en Mateo 24:20, revisemos un poco en la historia. ¿Qué ocurrió el año 70 después de Cristo? Algunos aspectos importantes de lo ocurrido en ese año. Bajo el subtítulo La caída de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén, sucedida en el año 70 después de Cristo, fue predicha por Jesús en Mateo 24:2. De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Cerca del año 70 surgió, dicen, la rebelión más grande contra el Imperio Romano. En épocas del emperador Nerón, los judíos no aceptaban más el dominio romano y deciden buscar su libertad. El ejército romano, comandado por Tito, sitió la ciudad durante varios días. De paso, ¿qué es sitiar una ciudad? Es rodearla por completo. No importa cuán grande sea la ciudad, el ejército que quiere invadirla la rodea, no permitiendo que sus habitantes salgan a buscar alimento, víveres. Y esto, luego de algún tiempo, terminan los habitantes de dicha ciudad sitiada rindiéndose porque se quedan sin víveres, se quedan sin comida. Ya ustedes saben lo que ocurre cuando se impide que la comida llegue a una ciudad. La ciudad perece. Ese evento se conoce como sitiar en el mundo militar, en el ámbito militar en aquel entonces. Así se apoderaba el imperio mayor del imperio más pequeño.
quitándole el agua y los víveres, impidiendo que los que estaban dentro de la ciudad pudieran obtener alimento. Con el pasar del tiempo, podían ser 2, 3, 4, 5, 6 meses o un año más, terminaban rindiéndose. Había que tener mucha paciencia para sitiar una ciudad, pero era seguro que si nadie les proveía alimento y agua, terminarían muriendo o rindiéndose. Bueno, el ejército romano, comandado por Tito, sitió la ciudad de Jerusalén durante varios días. Una y otra vez intenta ingresar en Jerusalén hasta que finalmente logran invadir la ciudad, asesinando a millares de judíos. Tito, hijo del emperador Vespasiano, decide conservar el hermoso segundo templo de Jerusalén para vanagloriarse de su triunfo, pero accidentalmente el fuego cae sobre el templo y lo va consumiendo. Todos los instrumentos, utensilios y tesoros que permanecían en el santuario fueron robados para más tarde ayudar a pagar el gran símbolo del poder de Roma, el Coliseo de Vespasiano. Las calamidades de Jerusalén y su emblemático templo habían sido profetizados por los siervos del Señor, entre ellos Miqueas, allá en Miqueas 3:12. Israel jamás imaginó que llegaría a tales calamidades. Creyeron siempre que Dios los acompañaría, pero por su rebelión, Dios ya se había apartado de ellos. Puede consultar también el conflicto de los siglos en el capítulo 1, el destino del mundo predicho. Este capítulo hace referencia al estado de Jerusalén y su lejanía de su omnipotente protector, Dios, antes de su devastación, así como una breve descripción del mismo. Existe una película que estamos recomendando y que la recomienda la iglesia como El método de Cristo. Es una película adventista. En este programa no la podemos pasar por asuntos de derechos de autor, pero estamos dejando aquí abajo el link donde usted la puede descargar y verla por completo. La película está basada en los escritos de Josefo, quien vivió las calamidades de ese tiempo. Actualmente se conservan dichos escritos. Les recomendamos ver la película y, como digo, aquí abajo le estoy dejando el link para que usted pueda sin problema verla completa. Muy bien, la pregunta para la lección de hoy es: ¿qué comentario hizo Jesús respecto al sábado una vez de haber
anunciado o profetizado la destrucción de Jerusalén, Mateo 24:20 nos dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Este pasaje pone de manifiesto que 40 años después de la resurrección del Señor, el día de reposo sería tan sagrado como cuando fue establecido en el Edén. La pregunta que tenemos ahora es: ¿guardaron el sábado los primeros seguidores de Jesús? Lee detenidamente los siguientes pasajes y respóndase usted mismo. Primero, Lucas 23, 55 a el capítulo 24, versículo 1. Dice así: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Veamos ahora Hechos 13, 14 al 16. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. La siguiente cita se encuentra en Hechos 16, 9 al 13. Nos dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad aquellos días.
y un día de reposo, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Miremos ahora nuestra penúltima cita, Hechos 17, 1 al 4, el alboroto en Tesalónica. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Cerrando esta serie de citas tenemos Hechos 18, 1 al 4. Pablo en Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. En el Nuevo Testamento hay más de 50 pasajes que mencionan el sábado, mientras que solo 8 se refieren al primer día de la semana. 6 de los textos que mencionan al primer día están vinculados a la resurrección de Jesús. Los 2 restantes son 1 Corintios 16, 1 y 2 y Hechos 27. En 1 Corintios 16, 1 y 2, Pablo deseaba recolectar dinero para los creyentes necesitados, por lo que les pidió a los corintios que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. El acto de poner aparte algo debía ser realizado en los hogares, no durante un servicio o culto de adoración, como lo indican claramente algunas versiones católicas, como la Nácar Colunga o la de Ausejo, Helder, o la más difundida de las protestantes, la Reina Valera 1909. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa. En Hechos 27 se menciona una reunión que Pablo celebró el primer día de la semana. Algunos suponen que ellos es una evidencia de peso a favor de la observancia del domingo como día de reposo. Sin embargo, Pablo llevó a cabo dicha reunión el primer día de la semana porque iba a salir de la ciudad al día siguiente. El propósito no era adorar en domingo, sino aprovechar el último día de Pablo en Troas.
Es tiempo de orar. Gracias, Señor, le damos por permitirnos haber estudiado las 4 primeras partes de la lección de esta semana, en la que hemos visto con claridad la importancia del sábado. Así lo vio el Señor Jesús y así lo vieron los apóstoles. Después de su resurrección, todavía se siguió guardando el sábado. Danos la fuerza, Señor, para que nosotros, su pueblo, no le falle. En Jesús. Amén. El ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar el quinquenio bíblico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a cargo y como cortesía de la Escuela de Teología de la Universidad. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creer en sus profetas. Hoy queremos compartir el comentario de Josué capítulo número 10. Nuestro versículo para reflexionar es el número 8. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Para este día tenemos un desafío: reconocer que Dios tiene poder para cambiar las leyes de la naturaleza para beneficio de sus hijos. Comentario histórico. Cuando el rey de Jerusalén se informó de la destrucción de Jai y del sometimiento de Gabaón, conformó una alianza con 4 ciudades para atacar a los gabaonitas. Se alió con el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón. Estos ejércitos acamparon cerca de Gabaón para guerrear con ellos. Los habitantes de Gabaón invocaron el pacto firmado con Israel y solicitaron que su ejército los defendiera. Dios le encomienda a Josué que vaya a la guerra para apoyar a los gabaonitas y para iniciar la conquista del centro de Canaán, y así conquistar las ciudades de Jerusalén, Hebrón, Piream, Laquis y Debir. La batalla se extendió todo el día. Llegó el atardecer y no habían sido aniquilados el enemigo. Por esa razón Josué hizo el pedido a Dios que se detuviera el sol y la luna. Algunos cuestionan este pedido porque argumentan que es la tierra la que gira alrededor del sol. Por lo tanto, consideran que Josué se equivocó al hacer esta oración. Sin embargo, a pesar del progreso científico actual, todavía se sigue diciendo: el sol se está ocultando o la luna está saliendo. Y nadie nos condena por decir estas frases. Sin embargo, debemos ratificar nuestra creencia que Dios es un Dios de milagros y que ese día el ciclo diario fue alterado. Para Dios no existe nada imposible que no pueda realizar. Nuestra cita selecta se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas en la página 485. El Espíritu de Dios inspiró la oración de Josué para que se manifestara otra vez el poder del Dios de Israel. Por consiguiente, la petición no evidenciaba presunción por parte del gran caudillo. Aunque Josué había recibido la promesa de que Dios derrocaría ciertamente a los enemigos de Israel, realizó un esfuerzo tan ardoroso como si el éxito de la empresa dependiera solamente de los ejércitos de Israel. Hizo todo lo que era posible para la energía humana y luego pidió con fe la ayuda divina. El secreto del éxito estriba en la unión del poder divino con el esfuerzo humano. Los que logran los mayores resultados son los que confían más implícitamente en el brazo todopoderoso. Oremos. Padre nuestro,
declaramos y confesamos que creemos en un Dios de los imposibles. Creemos que tienes poder para que el sol, la luna y la tierra se sometan a tus órdenes y cambien su sistema de rotación. Aumentanos la fe. Por Jesús. Amén. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unadeca.ac.cr. Creed en los profetas. Para mis pies es tu palabra. Libro de Josué. Capítulo 10. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: No niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Masera. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo, que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Masera. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Masera. Entonces Josué dijo: Rodad grandes piedras a la entrada de la cueva, y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos, y heridles la retaguardia sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos,
los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada, y mató a su rey. Por completo los destruyó con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna. Y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis, y acampó cerca de ella, y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel, y la tomó al día siguiente, y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna. Entonces Horam, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué, hasta no dejar a ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella, y la combatieron, y la tomaron el mismo día, y la hirieron a filo de espada, y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Subió luego Josué y todo Israel con él, de Eglón a Hebrón, y la combatieron. Y tomándola la hirieron a filo de espada, a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. Como había hecho a Eglón, así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir, y combatió contra ella. Y la tomó, y a su rey, y a todas sus ciudades, y las hirieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada. Como había hecho a Hebrón, y como había hecho a Libna y a su rey, así hizo a Debir y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová el Dios de Israel peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta: ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestras hermosas reflexiones Ser semejantes a Jesús. Hoy es 29 de julio. Tomar tiempo para orar y leer la palabra. Marcos 4:18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cristo especificó las cosas que son dañinas para el alma. Según Marcos, él mencionó los cuidados de este siglo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas. Lucas especifica los cuidados, las riquezas y los pasatiempos de la vida. Esto es lo que ahoga la palabra, el crecimiento de la semilla espiritual,
El alma deja de obtener su nutrición de Cristo y la espiritualidad se desvanece del corazón. Los cuidados de este siglo, ninguna clase de personas está libre de la tentación de los cuidados del mundo. El trabajo penoso, la privación y el temor de la necesidad le acarrean al pobre perplejidades y cargas. Al rico le sobreviene el temor de la pérdida y una multitud de congojas. Muchos de los que siguen a Cristo olvidan la lección que Él nos ha invitado a aprender de las flores del campo. No confían en su cuidado constante. Cristo no puede llevar sus cargas porque ellos no las echan sobre Él. Muchos que podrían ser fructíferos en el servicio de Dios se dedican a adquirir riquezas. La totalidad de su energía es absorbida en las empresas comerciales y se sienten obligados a descuidar las cosas de naturaleza espiritual. Así, se separan de Dios. Hemos de trabajar para poder dar al que necesita. Los cristianos deben trabajar, deben ocuparse en los negocios y pueden hacerlo sin pecar, pero muchos llegan a estar tan absortos en los negocios que no tienen tiempo para orar, para estudiar la Biblia, para buscar y servir a Dios. A veces su alma anhela la santidad y el cielo, pero no tienen tiempo para apartarse del ruido del mundo con el fin de escuchar el lenguaje del Espíritu de Dios que habla con majestad y autoridad. Las cosas de la eternidad se convierten en secundarias y las cosas del mundo en supremas. Es imposible que la simiente de la palabra produzca fruto, pues la vida del alma se emplea en alimentar las espinas de la mundanalidad. Y muchos que obran con un propósito muy diferente caen en un error similar. Están trabajando para el bien de otros. Sus deberes apremian, sus responsabilidades son muchas y permiten que su trabajo ocupe hasta el tiempo que deben a la devoción. Andan lejos de Cristo. Su vida no está saturada de su gracia y se revelan las características del yo. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 31 y 32. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com. Agradecemos a todos los distintos colaboradores que han hecho posible esta transmisión y sobre todo a nuestro Dios. Les recordamos solicitar un ejemplar del Camino a Cristo totalmente gratis a conectatejm@gmail.com. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús, con la cooperación de distintos amigos que nos han donado el material para dicha transmisión. El Señor les bendiga. Recuerda, al que el Señor llama, capacita, y al que envía, acompaña.